y hormonas tiroideas y antitiroideos, y para eso es necesario hacer una introducción de la fisiología. Pues la tiroides es un órgano que, como sabemos, está delante aquí de los anillos traqueales, y es un las hormonas relacionadas. Ya, ahora sí, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces vamos a empezar la sesión, ¿ya? Muy bien. Entonces, el tema de hoy va a ser las hormonas relacionadas con la tiroides, tiroideos, hormonas tiroideas y antitiroideos. Y para eso es necesario hacer una introducción de la fisiología. Pues la tiroides es un órgano que, como sabemos, está delante aquí de los anillos traqueales, y es un órgano pequeño pero muy importante. Tiene dos lóbulos unidos por un istmo, y en su composición histológica está compuesto como vemos en este diagrama, ¿no? Es decir, tiene un estroma que une a esta estructura glandular, que son los folículos, ¿no? Que están compuestos por unas células foliculares, un tanto cúbicas, en una sola capa, que son las que fabrican la hormona, como vamos a ver. Y internamente, dentro de estos círculos o estos globos de células foliculares, lo que hay es el coloide, donde hay algunos pasos importantes que se llevan a cabo en la síntesis de las hormonas. Alrededor de estos folículos está el estroma, los vasos sanguíneos y las células parafoliculares, o las células C, que producen la calcitonina, la paratonina, ¿ya? Entonces, estas células foliculares, junto con el coloide, trabajan en las células para formar unas hormonas de muy bajo peso molecular que tienen un anillo cíclico, fenólico, que son muy importantes, que son dos, ¿no? La triiodotironina, que tiene 3 yodos, y la tetraiodotironina o tiroxina, que tiene 4 yodos. Y todos ellos derivan de un aminoácido, que es la tirosina. Estas hormonas tiroideas son esenciales para el metabolismo y son esenciales para el crecimiento y desarrollo normal del ser humano. Acá está más o menos lo que hemos dicho. Están las células foliculares, el coloide, y eso es lo que va a pasar en este binomio del que estamos hablando. Todo se va a originar a partir de este aminoácido, que es la tirosina. La tirosina tiene un anillo bencénico, ¿ya? Y es un aminoácido, ¿no? Aquí está su compuesto, que lo clasifica como un aminoácido, y en su cadena lateral tiene un anillo bencénico. Esta tirosina va a ser yodada o yodinada, ¿no es cierto?, adquiriendo yodos en este anillo bencénico. Y al adquirir yodos en el anillo bencénico, puede formarse la yodotirosina, que tiene un yodo en posición 3 del anillo bencénico, o la diyodotirosina, que tiene un yodo en posición 5 del anillo bencénico, del anillo fenólico. Luego va a haber fusión de una yodotironina con una diyodotirosina, una yodotirosina, porque esto sigue siendo tirosina, con una diyodotirosina para formar las tironinas. Las tironinas ya tienen diferencia estructural con la tirosina, no solo están yodadas, sino que tienen dos anillos bencénicos. O sea, la fusión de estas dos tirosinas yodinadas, ya sea a la forma de yodotirosina o diyodotirosina, va a generar lo que se llaman las tironinas. Las tironinas se caracterizan porque es la misma tirosina, pero además tiene un anillo bencénico más. Por supuesto que ya viene con yodo, porque ya habíamos dicho que habían sido yodadas previamente. Entonces, estas yodotirosinas o diyodotirosinas se va a convertir en tironinas cuando se fusionen. Y así se tendrá la triyodotironina, cuando hay dos yodos acá, en posición 3, en posición 5, y en posición 3, aquí también, tenemos la triyodotironina. Y cuando hay 4 yodos, o sea, los dos anillos bencénicos yodinados en posición 3 y en posición 5, tenemos la tetrayodotironina. La tetrayodotironina. La tetrayodotironina es conocida como la tiroxina, y la triyodotironina conocida como triyodotironina. Entonces, para complicarnos menos, estas tirosinas que tienen el anillo fenólico van a ser yodadas, convertidas en yodotirosinas, ya sea puede ser yodotirosina o diyodotirosina, y luego se van a acoplar, y al acoplarse se van a convertir en tironinas. Puede ser la triyodotironina, que es ya hormona tiroidea, o la tetrayodotironina, que es la tiroxina, que también, por supuesto, es hormona tiroidea. Estas dos son hormonas tiroideas. Puede darse el caso que se forme una T3 reversa, una triyodotironina reversa, en la cual, fíjense, los yodos están en posición diferente a lo que es la T3. Esta es una T3 reversa, tiene los yodos acá afuera, en la 3' y la 3, 5, y la 5', y un yodo en la 3. En cambio, la triyodotironina, que es la hormona tiroidea, la T3, tiene yodos en posición 3, en posición 5 y en posición 3', porque los de este anillo bencénico van a ser las posiciones prima. La T3 reversa no tiene función tiroidea, no tiene función hormonal. Entonces, estos son los precursores, que son las tirosinas. Que es la tirosina yodada, es la misma hormona tirosina, pero yodada. Puede ser monoyodo o yodotirosina en posición 3 o diyodotirosina en posición 3 y posición 5. Cuando se acoplan y ya involucran dos anillos bencénicos y una tirosina, o una tirosina con un anillo bencénico más, ya se forman las triyodo y la tetrayodotironina. Dejan de ser tirosinas y se convierten en tironinas.
La T3 es hormona tiroidea, la T4 es la tiroxina y es hormona tiroidea también, y la T3 reversa no tiene función, pero sí se forma como producto de las iodinaciones y los acoples o también como producto del metabolismo de la T4. ¿Ya? Entonces, este es el eje. El eje es un eje como la mayor parte de nuestros ejes hormonales, hipotálamo, hipófiso, glandular, que en este caso es el hipotálamo, produce la TRH, hormona liberadora de tirotrofina. Esta TRH llega a la hipófisis e induce la liberación de la TSH. Induce la liberación de la TSH, o sea, la hormona estimuladora de la tiroides, ¿no? La tirotrofina. Esta es la tirotrofina. Y la hipófisis produce la TRH, ¿ya? Que es la hormona liberadora de tirotrofina. La hipófisis produce la tirotrofina llega a la tiroides y tiene un rol primero orgánico, de trofismo, perdón, de mantener la vascularidad y de mantener la estructura y función de estas células foliculares que habíamos escrito. Y el otro, por supuesto, al ser captada la TSH por receptores, aumenta el adenilciclasa, el AMP cíclico y se desencadena la síntesis de hormonas tiroideas, que ya vemos, que sabemos que pueden ser la triiodotironina o la tetraiodotironina. Esta T4, que es la tiroxina, se puede convertir en triiodotironina también, tanto periféricamente como dentro del órgano. Y estas actúan, ya son las hormonas que actúan en los órganos, en el corazón, en el hígado, gobernando la cuestión metabólica, pero también actúan en el sistema nervioso central, en el hueso, en el músculo, gobernando el crecimiento y desarrollo corporal. Quien actúa fundamentalmente a nivel periférico es la T3, por eso es que las flechas van aquí dirigidas hacia T3. Luego T4 y T3 pueden cerrar el eje condicionando un feedback negativo sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo, ¿no? Este es el eje entonces. Esto es lo mismo, acá tenemos el hipotálamo que libera la hormona liberadora de tirotrofina, la hipófisis que libera la tirotrofina, esta es la TRH, esta es la TSH. La somatostatina, que es una hormona también hipofisiaria, inhibe más bien o frena a la hipófisis en su producción de TSH. La glándula tiroides, al recibir el estímulo de la TSH, lo que hace es producir T4 y T3. T3 va a actuar en los tejidos y T4 y T3 va a inducir un feedback negativo sobre hipófisis y sobre hipotálamo respectivamente, ¿no? Nuevamente, y esto es ampliando un poco la situación, estas células, acá tenemos las células foliculares que producen este coloide, y acá dentro del coloide están las tirosinas, ¿no? Las tirosinas pertenecen a una proteína que es la tiroglobulina que está en el coloide. Por supuesto, el origen de la tiroglobulina son las hormonas, son las células foliculares. Entonces, acá en el coloide está la tiroglobulina, y esa tiroglobulina tiene tirosinas en su composición aminoácida, y esas tirosinas se van a ir iodinando, ¿no? Produciendo la triodo o la tetraiodo. Entonces va a haber una cadena de reacciones, en la cual primero es la captación de yodo por la hormona tiroidea. Entonces la hormona tiroidea va a captar yodo por una bomba y va introduciendo el yodo, ¿ya? Esta introducción del yodo, esta captación de yodo, es potenciada fundamentalmente por la TSH y es bloqueada por algunos fármacos que son los tiocianatos. Y en general estimulada también por una enzima que es la peroxidasa, pero quizás este paso no es tanto de la peroxidasa, pero los otros por supuesto que sí. Entonces el primer paso es la captación de yodo, luego ese yodo se va a organificar, ¿ya? Se va a organificar, se va a volver de negativo a positivo, ¿ya? Esa es la organificación del yodo, ¿ya? Luego de que el yodo se ha organificado, viene la yodación de las tirosinas de la tiroglobulina, ¿no? ¿Qué es esto de acá? Es la yodación de las tirosinas. Esta es la tiroglobulina que tiene sus tirosinas y el yodo va a ser incorporado a ellas formando monoyodo y diyodotirosina. Luego de la yodación de las tirosinas va a venir el acoplamiento de las tirosinas. Entonces se van a acoplar las tirosinas y se va a obtener triiodotironina y tetraiodotironina o tiroxina, ¿no? Se van a obtener entonces lo que se llaman tironinas, porque hasta acá eran tirosinas, ¿no? Pero como estas ya tienen dos anillos fenólicos, son las tironinas, ¿no? Como dice acá abajo, tironinas. Entonces va a haber captación de yodo, organificación del yodo, iodinación de las tirosinas, acoplamiento de las tirosinas yodadas. Todo esto sucede mientras estas tirosinas están unidas a la tiroglobulina y luego va a haber una proteólisis de esa tiroglobulina y entonces va a liberar sus aminoácidos y va a liberar las tirosinas, pero ya va a liberar las tirosinas yodadas. Y no solo iodinadas, sino acopladas, ¿no? Es decir, ya la hormona misma se libera. Luego va a salir la hormona a la circulación periférica y se va a producir la conversión de T4 en T3. También hay conversión de T4 en T3 en la célula folicular, pero es de menor grado y de menor importancia. Entonces esta interconversión generalmente se va a dar fundamentalmente después de la liberación, ¿no? Se puede dar antes, puede convertirse T4 en T3 dentro de la célula folicular, pero donde más se da es la liberación. Entonces no se sabe dónde poner el punto final, si primero es la liberación y después la interconversión, ¿no? Pero en el orden molecular estricto, primero es la interconversión, o sea, después de que se produce la proteólisis va a haber cierta interconversión de T4 a T3, y luego se van a liberar, liberándose T4 y T3 hacia la periferia, y es en la periferia donde va a darse la verdadera conversión de T4 en T3, porque T3 es la que mayor peso metabólico, mayor acción tiene. Entonces, esta es la captación de yodo, ya es un poco más
explícita, pero es más letra, básicamente dice lo mismo. Es el yodo ingerido, nosotros tenemos que ingerir una mínima cantidad de yodo al día para que la hormona tiroidea pueda funcionar. Es transportada por un transporte activo, por una bomba de yoduro, que es estimulada por la TSH, ¿no? Y esta bomba de transporte activo es la que garantiza que la glándula tiroides tenga alta concentración de yodo, 50, 40 veces más que la concentración de yodo que hay en la sangre. Entonces, esta bomba de yodo está acoplada a una bomba muy activa, que es la bomba de sodio ATPasa, y es estimulada por la TSH. Y esta bomba de yodo es inhibida, como hemos dicho ya, por los tiocianatos y los percloratos, ¿no? Cuando la glándula tiene mucho yodo, disminuye su captación, y cuando tiene falta de yodo, más bien aumenta su captación, ¿no? O sea, es una cuestión normal que está regida no solo en sí por la glándula, sino por la cantidad de yodo periférico que haya y por la TSH. Entonces es importante para la producción de hormona tiroidea consumir una cantidad mínima de yodo importante para evitar en las poblaciones lo que se llama el bocio endémico y que trae cretinismo, que algunas veces se ha visto, y pues es la razón por la cual la sal se yoda, se hace sal yodada para la mesa, para el consumo humano, para que se garantice así un consumo mínimo de yodo necesario para que el eje tiroideo funcione adecuadamente. Esta bomba de yodo está en la membrana apical de la célula, de la célula folicular, ¿no? O sea, aquí. O sea, acá en la membrana apical, acá. ¿No? Y lo que hace es, en la membrana basal, lo que hace es llevar el yodo hacia la célula. Entonces, esta bomba de yodo está en la membrana basal. Luego el yodo va a pasar la membrana apical hacia el coloide, por supuesto, ¿no? Pero ya ese es otro paso, ¿no? O sea, al final el yodo, una vez que se organifica, va a pasar al coloide, a través de la membrana apical. Pero sale de la sangre hacia la célula folicular por la membrana basal. Luego, como hemos dicho, viene la oxidación o organificación del yodo. El yodo va a pasar a yodo orgánico gracias a una enzima, que es la peroxidasa tiroidea, que es parte de la célula folicular y que está en la vecindad de su membrana apical, y entonces va a oxidar al yodo para que el yodo pueda ser acoplado a las tirosinas. Que es el siguiente paso que va a venir, es la yodación o iodinación, que también es catalizada por la peroxidasa, que es una hormona muy importante, en la cual se va a iodinar o yodar, pero más propiamente decir iodinar, las tirosinas de la tiroglobulina, ¿no? Que está en el color. Y al producir eso se obtienen las yodotirosinas, que pueden ser monoyodotirosina o yodotirosina, que algunos le llaman, o diyodotirosina porque tiene doble. Entonces lo que vamos a tener es la tiroglobulina con su tirosina y su yodo. Luego va a venir el acoplamiento, donde se va a unir una monoyodo con una diyodo para obtener T3, o triyodo, ya en este caso no tirosina, sino tironina, y se van a unir dos diyodos para formar, dos yodos tirosinas para formar la tetrayodotironina o tiroxina. Este paso del acoplamiento también es catalizado por la peroxidasa que está ya en la que está siempre la peroxidasa en la vecindad de la membrana apical de la célula folicular y trabaja en la célula, puede trabajar fuera, en lo que se conoce como el color. Entonces, este es un resumen de lo que hemos dicho. Lo primero, la bomba de yoduro estimulada por la TSH, inhibida por los tiocianatos, va a ingresar el yodo y mantener una alta concentración de yodo en la célula folicular. El segundo paso es la yodación o iodinación de la tiroglobulina, donde el yodo previamente ha sido organificado por la peroxidasa en la vecindad de la membrana apical, sale hacia el coloide y iodina a las tirosinas, convirtiéndolas en monoyodo o diyodotirosinas. Este paso es catalizado también por la peroxidasa. Y luego va a haber el acoplamiento, ¿no? Entonces, el verdadero orden es acá, la captación, la oxidación, la yodación o iodinación, y finalmente el acoplamiento, donde también interviene la peroxidasa. Entonces el acoplamiento va a llevar a la formación de la triyodotironina, ya en este caso, y tetrayodotironina. Fíjense cómo acá dice cruzado la peroxidasa, porque la peroxidasa está involucrada directamente en la oxidación, directamente en la yodación y en el acoplamiento. Y un poco menos probablemente a nivel de la bomba de yodo. Entonces, esto es lo que ya habíamos visto, el acoplamiento, cómo se sintetiza la triyodotironina en posición 3, 5 y 3', y la tetrayodotironina o tiroxina en los 4', ¿no? Esta es la proteólisis, que ya la hemos visto. Entonces, las tiroglobulinas que están con sus tiroides, con sus tirosinas en el coloide, llevan en sí las hormonas sintetizadas cuando se va a producir el acoplamiento, y luego va a venir la proteólisis de estas tiroglobulinas, lo cual va a liberar, dentro del coloide va a liberar las hormonas. Entonces, la tiroglobulina con la tirosina van a ser endocitadas por la célula en la membrana apical. Este proceso de endocitosis es estimulado por la TSH. Y la tiroglobulina, dentro de esos coloides, pero que ya están en el intracelular de la célula folicular, va a ser lisada por enzimas citosólicas tipo lisosomas, lo cual hidroliza la tiroglobulina, ¿no? Entonces esta hidrólisis ya se lleva a cabo en la célula. Y al hidrolizarse la tiroglobulina se va a liberar el acoplamiento que ya está, que es T4 y T3, las yodaciones que están también, diyodo y monoyodo, péptidos, aminoácidos y algo de T3 reversa también. Y luego la T4 se va a convertir en T3 en una fracción determinada por una enzima que es la de yodasa.
Entonces, al final va a salir a la sangre a través de la membrana basal T3 y T4, mientras que el resto de los aminoácidos de la tiroglobulina se van a quedar dentro de la célula para volver a ser utilizados. Entonces, acá hay otra acción de la TSH importante. Primero es para realizar la endocitosis del coloide y luego también para liberar en la membrana basal las hormonas. Las monoiodotirosinas y diodotirosinas que no fueron acopladas y que se han liberado por los lisosomas también van a ser, digamos así, desyodadas y se va a obtener nuevamente tirosina que va a poder ser reutilizada. Y los pasos que siguen. Entonces acá está cómo es la endocitosis del coloide. En el coloide está la tiroglobulina y están acopladas ya la T4 y la T3. También hay monoyodo, diyodo, por supuesto, pero esto va a ser endocitado, estimulado por la TSH, y una vez que está endocitado, los lisosomas y las proteasas van a romper a la tiroglobulina y se van a liberar las hormonas. Algo de T4 se va a convertir a T3 y luego van a pasar a la sangre T4 y T3. Y en la sangre se va a convertir mucha T4 en T3, porque la T3 es la forma más alta. Esto se ve un poco más complicado, pero es lo mismo. Entonces, en buena cuenta, hay algunas cosas puntuales que recordar. ¿Qué pasos dependen o son estimulados por la TSH? El ingreso de yodo a la glándula, la endocitosis del coloide, un poco la liberación de las hormonas también, y por supuesto el trofismo de la glándula. ¿Qué pasos dependen de la peroxidasa? La oxidación del yodo, ¿no es cierto? De yodo a yoduro para que pueda ser luego para que pueda luego yodar a la tiroglobulina, es decir, este paso también es catalizado por la peroxidasa. Y luego viene el acoplamiento de las tirosinas para formar las tironinas. Este es un paso también estimulado por la peroxidasa. Los percloratos y los tiocianatos inhiben a la bomba de yoduro, mientras que el metimazol, o sea, las tiourias, el propiltiuracilo y el metimazol, inhiben a la peroxidasa. Entonces, al inhibir a la peroxidasa, las tiourias, que son el propiltiuracilo y el metimazol, lo que inhiben al inhibir la peroxidasa es inhibir la oxidación del yodo, la yodación de las tirosinas y el acoplamiento de las tirosinas para formar péptido. Y la propiltiurea también puede inhibir la conversión periférica de T4 en T3. El exceso de yodo puede inhibir la proteasa. Entonces luego se va a dar esta conversión que es importante, la conversión de tiroxina, que es la tetrayodotironina, en la T3, que es la triyodotironina, que se va a llevar a cabo ya periféricamente. Pues la producción diaria de la hormona tiroidea, que es más T4 que T3, al final periféricamente va a convertirse esa T4 en T3, ¿no? Porque T3, como hemos dicho, es la hormona activa. Y mucho del T3 presente y que actúa dentro de los órganos es T4 que se convierte en T3, ¿no? T4 se convierte en T3 por una deyodinasa, una enzima deyodinasa que le quita un yodo, el yodo en posición 5, y lo convierte en T3, ¿ya? Le quita el yodo del anillo externo, porque si le quita el yodo del anillo interno, lo que puede pasar es que se produce la T3 inversa o reversa, que no tiene mayor, no tiene mayor efecto metabólico, ¿no? Acá tenemos, ¿cierto? Esta es la T3, porque tiene los dos yodos en el anillo interno. Al perder el yodo del anillo externo, T4 se convierte en T3. ¿Ya? Pero si se pierde el yodo del anillo interno, lo que se tiene es T3 reversa, que no tiene efecto metabólico. Esta hormona se llama la deyodinasa. Entonces acá tenemos la deyodinasa, cómo va a llevar a la producción de T3, porque quita del anillo externo, le quita un yodo, posición 5. Pero si le quita del anillo interno, lo que se obtiene es T3 reversa, que no tiene efecto, ¿no? Luego estas deyodinasas siguen deyodando a estas hormonas y ya se constituyen en parámetros ya de metabolitos de las hormonas. Entonces, lo que hemos dicho, producto de esta deyodinasa tipo 1, es que la T4 se convierte en T3 para poder actuar en los órganos. Esta conversión se lleva a cabo en los mismos órganos o en el hígado, que es el principal lugar. Entonces, si uno administra T4, lo que estás dando en verdad es T3, porque ese T4 va a llegar al hígado y se va a convertir en T3, ¿no? Algunos órganos para los cuales la hormona tiroides es muy importante, como el cerebro, la hipófisis, tienen una enzima específica, que es la deyodinasa tipo 2, que convierte T4 en T3, ¿no? Este yodo que es liberado por la conversión de T4 en T3 forma parte del yodo sistémico que se puede volver a usar. Esta deyodinasa puede ser inhibida también por el propiltiuracilo, algunos beta bloqueadores, el litio, pueden inhibir a la deyodinasa, o sea, pueden frenar la producción de T3 y tienen un efecto antitiroideo. Es uno de los mecanismos de propiltiuracilo. El transporte de la hormona tiroidea es a través de las proteínas circulantes. Hay una específica que es la tiroglobulina, ¿ya? Que transporta las hormonas, pero también puede ser transportada por la luz. ¿Cuáles son las acciones de estas hormonas tiroideas que hemos descrito? La primera acción es el desarrollo, ¿no? Y el desarrollo sobre todo en la etapa fetal, ¿ya? Y entonces, en la primera mitad del embarazo cobra mucha importancia y estimula el desarrollo cerebral y la maduración del esqueleto. De tal manera que un producto fetal sometido a disminución de la
tiroidea proveniente de la madre, ya sea porque la madre no produce, pero lo que más común es que no consume yodo, va a nacer con un cuadro que se denomina cretinismo, ¿no? Y si esto no se soluciona rápidamente, va a llevar a un cuadro de retardo mental por insuficiente desarrollo del sistema nervioso central y a un cuadro también de enanismo, ¿no? El enanismo tiroideo. El tratamiento precoz con hormonas tiroideas y preventivo con yodo previene estos problemas, ¿no? Por eso son tan importantes. Y en la otra acción de las hormonas tiroideas es la acción metabólica, ¿no? Esta es una hormona que promueve el consumo de oxígeno, promueve la producción de calor y es tiene una función necesaria en esas funciones, sobre todo en órganos de grande consumo de oxígeno y de producción de calor, como el corazón, el músculo esquelético, etc. Aumenta la síntesis de ATP, ¿ya? Y la liberación de energía y la mantención del calor corporal es importante también. Y esto lo hace a través también de activación del metabolismo o de las funciones mitocondriales. Entonces, las hormonas tiroideas, más que aumentan, mantienen el metabolismo basal, ¿ya? Se mantiene un consumo de oxígeno y una producción de CO2 determinada, en la cual funciona adecuadamente estas vías metabólicas constituidas por el ciclo de Krebs en gran mayoría, con producción de ATP y producción de CO2 y agua y liberación de calor, en forma coherente como debe ser, 60% ATP, 40% de liberación de calor. Pero cuando hay una hiperproducción de hormona tiroidea, esto se altera y hay un aumento de la liberación de calor, o sea, se dice que hay una fosforilación oxidativa desacoplada, ¿no? Porque la producción de ATP no aumenta tanto, pero sí la disipación de calor. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay exceso, pero cuando está normal la hormona tiroidea, ya sea que uno lo produce normal o ya sea que un hipotiroideo recibe el suplemento, lo que va a hacer es que se va a estabilizar adecuadamente el metabolismo en una producción de ATP y en una producción de calor. Pero los hipertiroideos disipan mucho como liberación de calor sin ningún fundamento, no nos sirve, pero se produce. O sea, hay una fosforilación desacoplada, fosforilación oxidativa desacoplada. Esta es una hormona que mantiene el metabolismo de órganos tan importantes como el sistema nervioso central del corazón, mejora mucho la función cardíaca y en general cardiovascular, aumenta el gasto cardíaco, mejora la función vascular, estabilizando la presión arterial. Y sobre el sistema nervioso central es muy importante para el desarrollo, la función y la maduración del sistema nervioso central. Estimula la mielinización, que es fundamental para la función neurológica y para la red axonal y la sinapsis. Entonces, cuando no hay mielinización en niños pequeños va a haber cretinismo y en el adulto ya no se va a instalar eso porque ya se mielinizó, ya se desarrolló, pero si bien en el adulto el funcionamiento del sistema nervioso central se va a hacer muy lento y los hipotiroideos se caracterizan siempre por la bradiciquia que padecen. Tiene funciones en otro tipo de hormonas, por ejemplo, la liberación de hormona del crecimiento, que al final se traduce en somatostatina, que es un producto que inhibe, como habíamos visto. Las funciones gastrointestinales también son muy impactadas por las hormonas tiroideas. La deficiencia de hormona tiroidea trae hipomotilidad, estreñimiento, mientras que el exceso de hormona tiroidea va a traer, por supuesto, diarreas y aumento de apetito, pero el sujeto, en lugar de aumentar de peso, disminuye, ¿no? Con el hipotiroidismo, porque hay una catabolia, un desacople de una fosforilación. Las funciones de los pulmones también son importantes, tanto a nivel neurológico, al centro respiratorio, como periférico mismo. Y las hormonas tiroideas promueven la síntesis proteica siempre y cuando estén en dosis normales o estén en eutiroidismo, ¿no? Si no, puede más bien tornarse con un efecto catabólico, ¿ya? El exceso de hormonas tiroideas puede estimularse severamente la gluconeogénesis, que es traducción del efecto catabólico, ¿no? Pero en un eutiroidismo normal, más bien se mantiene la normal glucogenólisis, la utilización del glucógeno, sin potenciar mayormente la gluconeogénesis. Y a nivel de los lípidos sucede algo similar. Las hormonas tiroideas tienen función también en la hematopoiesis, de tal manera que cuando hay deficiencia de hormonas tiroideas se frena la hematopoiesis y puede haber, sobre todo, eritrocitos inmaduros con deficiencia de enzimas que van a condicionar una mala oxigenación tisular. A nivel esquelético y neuromuscular es muy importante la hormona tiroidea para su maduración, para su desarrollo y para su funcionamiento. Entonces, si es un infante el que ha estado exento de hormona tiroidea, va a tener trastornos en el desarrollo óseo, en el crecimiento lineal y en el desarrollo muscular. Si es un adulto, lo que va a tener es una función de todo el componente músculo esquelético vendidamente. Las hormonas tiroideas generan balance a todo nivel y el balance en el aparato reproductivo, en el eje hipotálamo hipófiso ovárico es muy importante, de tal manera que las alteraciones tiroideas traen alteraciones de la maduración sexual, traen alteraciones del ritmo del ciclo menstrual y de la menarquia, ¿no? Para el embarazo son fundamentales porque ellas van a garantizar que el aporte de hormona tiroidea sea el adecuado en el embrión y en el feto para que se produzca un adecuado desarrollo del sistema nervioso central. En el embarazo de por sí aumenta la producción un poco de hormona tiroidea, sobre todo la captación de yodo, ¿ya? Y hay una mayor producción de TSH, entonces eso aumenta la captación de yodo, la vascularidad de la tiroides y genera que la tiroides en el embarazo a veces pueda crecer, produciendo un bocio. Eso es un bocio, pero es un bocio fisiológico, porque el embarazo no es un proceso patológico, es un proceso fisiológico. No solo se produce TSH proveniente del sistema nervioso central, sino que el tejido placentario libera también hormonas parecidas a la TSH que estimulan a la tiroides, a lo que hemos descrito.
hay un incremento de las proteínas ligadoras de hormonas tiroideas. Entonces, este aumento de producción de hormona tiroidea no desbalanza el metabolismo porque aumentan las proteínas fijadoras en sangre, ¿no? Pero sí garantiza que siempre haya hormona dispuesta para las necesidades de la función de la placenta y del feto. Entonces, no se modifica finalmente la hormona tiroidea libre, de tal manera que la mujer no va a tener impacto en su fisiología, pero al haber más aporte hormonal se garantiza que no haya deficiencia de este a nivel del producto del embarazo. Entonces, hay dos grandes alteraciones tiroideas, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El hipotiroidismo se caracteriza por una disminución de la producción de hormona tiroidea. Entonces, son trastornos que se entiende que pueden ser autoinmunes, ¿ya? Se piensa que la causa más importante de hipotiroidismo es una inflamación tiroidea que se llama la tiroiditis de Hashimoto, en la cual hay una fase inflamatoria que incluso a veces pueden dar cuadros medios hipertiroideos por un tiempo, por un plazo corto, pero hay una destrucción autoinmune de la glándula que al final la glándula se torna dura, retraída, chiquita, ya no produce, y entonces se entra al hipotiroidismo. Esta es la principal causa de hipotiroidismo. También puede haber hipotiroidismo por cirugía, a veces se tiene que retirar la hormona tiroidea por cáncer de tiroides, o a veces se da para tratar el hipertiroidismo, yodo radioactivo. El yodo es captado por la glándula y ese yodo destruye la glándula. Y entonces se maneja el hipertiroidismo, pero es fácilmente pasarse de un hiper a un hipotiroidismo. Entonces, las causas fundamentales del hipotiroidismo son, por adelante de todo, la tiroiditis de Hashimoto, luego la posquirúrgica, la posradiación y ya menos frecuente, pero siempre hay que tener cuidado con ella, la falta de ingesta de yodo, que puede llevar a una disminución de la producción de hormona tiroidea en la población adulta, traer trastornos no solo en ellos, sino fundamentalmente en su progenie, ¿no? Cuando las madres tienen deficiencia de yodo. Esa ha sido la razón por la cual se agregó yodo en la sal de mesa y con eso generalmente se controló el problema de yodo. Entonces, el cuadro clínico del hipotiroidismo es caracterizado por un metabolismo que se viene al suelo, ¿no? Progresivamente. Y esto es verdad, o sea, es lento, es progresivo el avance, de tal manera que el paciente no se da cuenta porque se va un poco adaptando a su deficiencia, ¿no? Pero comienza a presentar progresivamente fatiga, estreñimiento, intolerancia al frío, porque la producción de calor disminuye, disminución del apetito, aumento de peso, bradicardia, la voz se hace ronca, la piel se descama con facilidad, hay aumento de colesterol y hay bradiciquia, ¿no? Hay bradiciquia, hay disminución de la actividad intelectual y motora, trastornos también del ánimo, puede haber depresión, aunado al hipotiroidismo. No va a llegar a desarrollarse una demencia, pero por supuesto si sigue avanzando, la bradiciquia se hace mucho más profunda. Luego va a aparecer anemia, porque ya hemos visto que es importante para la hematopoiesis y el transporte de oxígeno. Va a comenzar a aparecer el mixedema, o sea, la infiltración de por un fluido relativamente espeso de algunas zonas blandas, como las periorbitarias y de otros lugares, constipación, íleo, macroglosia, y si la cosa ya progresa, puede instalarse un coma mixedematoso, o sea, hay coma, hipotermia y muerte, ¿no? Puede haber muerte por deficiencia de hormona. Este coma mixedematoso se va a presentar, se va a desencadenar en pacientes que no se han corregido el hipotiroidismo y este sigue avanzando y que se someten a estrés, ¿no? Puede haber estrés por exposición al frío, por infecciones y por otros problemas. Entonces, es importante clínicamente sospechar de un hipotiroidismo cuando un paciente está teniendo un cuadro que no se entiende bien, que a veces hay medio depresivo, letárgico, con trastorno del pensamiento, de la bradiciquia. Pues a veces eso hay que sospecharlo, ¿no? Y pedir, y a veces uno encuentra clínicamente eso. Hay cuadros medio abigarrados que pueden tener otras manifestaciones más raras, ¿no? Entonces, a veces cuando se hacen chequeos por distintas razones, esta debe ser una de las situaciones que se pida, que se solicite. Y es muy fácil el diagnóstico porque lo vas a tener en un día. Pides una TSH y se acabó el problema. Si el paciente tiene hipotiroidismo, la TSH va a venir altísima, ¿ya? Va a venir muy alta, porque es producto de que no hay hormona tiroidea y entonces no se frena el hipotálamo hipófisis y la hipófisis produce gran cantidad de TSH tratando de estabilizar la producción hormonal, pero esa no se lleva a cabo porque la hormona ha hecho tiroiditis o porque hay otras razones, ¿no? Como hemos revisado. El cuadro clínico del cretinismo ya más o menos lo hemos determinado, es cuando hay una deficiencia materna de yodo y entonces el niño nace generalmente con cuadros, se le ve, es un niño macroglósico, con una facies a veces medio característica, con bajo peso, pequeño, porque no hay buen desarrollo, ¿ya? Y su desarrollo psicomotor, no psicomotor, sino su desarrollo, sus expresiones neurológicas tempranas son deficientes, ¿no? No se mueve mucho, no se sienta, entonces ahí puede venir a cabo el desarrollo mental si es que no se corrige el ingreso de yodo, ¿no? Entonces, si hay sospecha de esto, se tiene que diagnosticar rápidamente dentro de los primeros meses y corregirse, ¿no? Corregirse el aporte de yodo o a veces dar hormona tiroidea al niño para que se corrija el problema. El tratamiento del hipotiroidismo es dar hormona tiroidea y lo que se da es tiroxina, o sea, tetraiodo tironina. Y esa tiroxina se va a convertir en T3, periféricamente, como ya sabemos, ¿no?
Se va empezando con dosis muy bajas y se va aumentando cada 3 a 4 semanas hasta llegar al punto en el cual el paciente se estabiliza, ¿no? ¿Y cuándo vas a saber que se estabiliza? Primero por el impacto clínico y segundo por el dosaje de la TSH. La TSH se va a comenzar a normalizar. Si es congénito, o sea, hay enanismo congénito, hay que rápidamente dar el tratamiento, o si es coma mexidematoso, también, porque el paciente se puede morir y entonces ahí se puede dar por vía endovenosa. En nuestro país es muy difícil encontrar hormona tiroidea endovenosa, pero sí existe y sí puede ser útil. No solo para cuadros mixedematosos, sino hay muchas veces que un paciente, porque ustedes saben que esta hormona tiroidea se da por vía oral, y si es un paciente hipotiroideo que se sometiese, por ejemplo, a una cirugía de estómago por un cáncer de colon, este paciente puede tener alguna complicación en el postoperatorio y su ingesta oral se puede demorar más de 7 días y entonces va a comenzar a desarrollar rápidamente hipotiroidismo. En esos casos también es importante tener hormona endovenosa. Gracias a Dios no es muy común esa situación, pero de presentarse es un problema, porque si el sujeto no la toma por vía oral, a los 7, 10 días que ha dejado de tomar su hormona tiroidea, comienza a desarrollarse un hipotiroidismo progresivo. Y hay que tratar de hacer entrar hormona tiroidea por cualquier sitio, porque si no, se puede descompensar seriamente el paciente. Entonces, allí es útil la endovenosa, pero acá no. Normalmente esta hormona se da por vía oral, se absorbe bastante bien, aún con los alimentos, se medica normalmente en la mañana, y ella se va a convertir en T3 y va a tener las acciones de las cuales hemos hablado, y va a ligarse las proteínas y todo lo que hemos dicho, ¿no? Es una hormona que actúa sobre el núcleo, modificando la transcripción. Muy bien, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo ya más bien es un exceso de producción hormonal, entonces se hace necesario frenar. Hay un aumento de síntesis y liberación de hormona tiroidea, ¿no? Entonces, los órganos se hacen muy expuestos y eso trae trastornos metabólicos y desacoplamiento de la fosforilación con exceso de producción de calor. La primera causa puede ser quizás la enfermedad de Graves, que se presenta en gente relativamente joven, es la más frecuente, y es el bocio difuso tóxico. La hormona comienza a crecer y comienza a producirse mucha hormona tiroidea y entonces la TSH cae. ¿No? Este es un índice que va a pasar, va a caer la TSH. La T4 y la T3 van a subir, sobre todo la T4 es lo que se va a ver porque es lo que más produce la hormona, la glándula, como habíamos dicho, y la TSH va a ser inhibida y se va a caer, ¿no es cierto? ¿Por qué se produce esta enfermedad de Graves? Se piensa que también es una estimulación autoinmune, un exceso de producción de TSH también a veces puede llevar a eso, y se acompaña normalmente de exoftálmos, ¿no? Porque hay acúmulo de una mucoproteína parecida al mixedema, pero es diferente, de una mucoproteína diferente detrás del globo ocular, lo que empuja el globo hacia adelante y trae un exoftálmos, y a veces parálisis ocular también. Así como hay este bocio difuso tóxico, porque toda la glándula crece, que es la enfermedad de Graves, también hay bocio nodular, ¿no? Hay un nódulo particular, una parte de la tiroides que crece y se torna hiperfuncionante, es lo que se llama el bocio nodular, el adenoma tóxico, ¿no? O enfermedad de Plummer. También puede haber un bocio no difuso, sino muchos nódulos, multinodular. Y finalmente también, como habíamos dicho, puede haber un tumor superficiario que produce mucha TSH. O puede ser un tumor de la misma tiroides, que es como el cáncer folicular de tiroides, que se caracteriza por hipertiroidismo. Pero la principal causa es esta, el bocio difuso. El hipertiroidismo va a tener un cuadro clínico inverso al hipotiroidismo, más bien el sujeto va a estar muy móvil, muy irritable, hay mucha hiperactividad, va a haber nerviosismo y por supuesto se agota también, hay momentos en que se agota. La piel va a estar, no se va a descamar, más bien está caliente, está media húmeda siempre, aumenta la sudoración, el aparato cardiovascular inmediatamente avisa porque comienza a haber aumento de la frecuencia cardíaca y arritmias. Y puede haber hipertensión algunas veces. Hay disminución de peso y hay intolerancia al color porque hay exceso de producción de calor, está desacoplada la fosforilación. Si el hipertiroidismo perdura, por supuesto que va a haber disminución de la mineralización y puede haber aumento del calcio circulante. Va a haber una hiperreflexia y una excitación neuromuscular muy acentuada. A nivel del aparato gastrointestinal va a haber más bien diarrea, muy frecuente. A nivel va a haber amenorrea o disminución de sangrado. El hipotiroidismo también tiene un exceso. Y en el hombre puede aparecer algunas veces ginecomastia. El tratamiento del hipertiroidismo es frenar la producción, ¿no? Y utilizar sustancias que disminuyan la producción de... Y eso se puede hacer con cirugía, se puede hacer una extirpación parcial de la glándula, algunas veces, una hemitiroidectomía por un bocio nodular, o se le puede dar yodo radioactivo al paciente, entonces el yodo va a destruir la glándula, pero muchas veces esto termina en un hipotiroidismo. O también se puede manejar con fármacos, ¿no? Ya la terapéutica va a depender, mucho se usa el rollo radioactivo, controla el hiper, pero a veces el paciente va al hipo, pero el hipotiroidismo es muy manejable simplemente dando la idea. Entonces aquí entramos a las drogas antitiroideas. Hay drogas que disminuyen la síntesis de hormona tiroidea, otros disminuyen la liberación de hormona tiroidea, otros inhiben la producción periférica de T4 y T3, y otros pueden a veces antagonizar los efectos de la hormona tiroidea. De los que disminuyen la síntesis,
son aquellos que inhiben la bomba de yodo, que son el perclorato, y aquellos que inhiben a la peroxidasa, que son las tioureas. Acuérdense que la peroxidasa es fundamental para muchos de los pasos de la síntesis de hormona tiroidea. La peroxidasa es fundamental para la oxidación de yodo, para la yodación de las tirosinas, de la tiroglobulina y para el acoplamiento. Entonces, los inhibidores de la peroxidasa, el propiltiuracilo y el metamizol, tienen una eficacia antitiroidea importante. Son las tioureas, ¿no? Aquellos que disminuyen la liberación, que puede ser el litio, que es un efecto adverso a veces del litio, que se trata de otras cosas, o también yoduros, exceso de yodo, yoduros pueden disminuir la liberación. Los que inhiben la conversión de periférica de T4 en T3 también disminuyen la función tiroidea, porque la T3 es la que funciona. Esto hace el propiltiuracilo, que es una tiourea. El propiltiuracilo tiene dos puntos de acción: inhibe la peroxidasa, inhibiendo la síntesis, e inhibe la acción, inhibiendo la conversión de T4 en T3. Y estos son otras sustancias que pueden inhibir la conversión de T4 en T3. ¿Quién antagoniza las acciones de las hormonas tiroideas? Generalmente los bloqueadores como el propranolol. Sobre todo se le da para frenar los problemas cardíacos, las arritmias. Entonces, los que inhiben a la bomba de yoduro, ya sabemos que es el perclorato. Inhiben a esta bomba que ya la hemos descrito y que concentra mucho el yodo dentro de las células foliculares. Este perclorato, si bien es cierto, tiene su función y se usa poco porque trae efectos adversos, es muy bociógeno, ¿ya? Porque disminuye la síntesis de hormona, porque el yodo no entra, pero como no hay hormona, aumenta mucho TSH y eso inmediatamente produce un bocio, ¿no? Se aumenta el bociógeno, es muy bociógeno el perclorato. Y además trae mucha anemia plástica, entonces por eso no se usa mucho el perclorato. Luego vienen las tioureas, que son los inhibidores de la peroxidasa. Estos son los antitiroideos propiamente dichos, ¿no? Inhiben a la peroxidasa, entonces al inhibir a la peroxidasa, inhibes la oxidación del yodo, o organificación del yodo, si quieres, la yodación de las tirosinas de la tiroglobulina hacia monoyodo y yodotirosina, y el acoplamiento de las yodotirosinas en tironinas, es decir, en hormona tiroidea. Tiene una latencia el uso de peroxidasa importante, porque tienes que esperar que la hormona tiroidea que ya está circulando desaparezca, ¿no? Y eso puede demorar un tiempo. Miren como T3 hasta en 15 días, pero es cierto que cuando esto frena ya en 7 días el efecto se comienza. Acá tenemos el propiltiuracilo, el metimazol y el carbimazol. Inhiben a la peroxidasa. Al inhibir a la peroxidasa hay menos producción, aumenta TSH y también hay un efecto bociógeno. Propiltiuracilo y metimazol. El metimazol, su nombre completo, digamos, es metil, mercapto y mirazol, ¿no? Pero se le dice normalmente metimazol. Es un derivado más potente. Entonces estos dos compuestos, metimazol y propiltiuracilo, producen una inhibición competitiva de la peroxidasa. Bloquean la organificación del yodo, la yodación de las tirosinas y el acoplamiento de las tirosinas. No altera la degradación de la tiroglobulina ni la captación de yodo, porque eso es TSH. Entonces tiene una latencia más o menos de un mes, el efecto no es inmediato, pero se va produciendo. Durante ese mes hay que proteger al paciente de arritmias contra es bociógena, o sea, va a haber aumento porque se aumenta TSH. ¿Ya? Y el propiltiuracilo tiene la ventaja también que ya hemos dicho, frena la conversión de T4 en T3, entonces su efecto es más rápido que el metimazol, por esa razón es más rápido. Las tirourias tienen una buena absorción oral, se distribuyen bien, se concentran en la tiroides. ¿Ya? Los efectos empiezan a aparecer, se notan en 18 horas, pero no se notan, ya se notan en una semana y hay que esperar un poco más para que se dé el efecto, pero el propiltiuracilo tiene una acción más rápida, digamos, porque inhibe la conversión de T4 en T3, se metabolizan en el hígado y se excretan en la orina. Los efectos adversos de las tirourias no tienen muchos efectos adversos, diferente a lo que pasa con lo que habíamos visto, ¿no? Con los inhibidores de iodato, los percloratos que tienen anemia plástica y por eso no se usan. Las tirourias no tienen muchos efectos adversos, pero a veces pueden inducir algo parecido, una anemia plástica, pero mucho menos frecuente, y que con los percloratos, y a veces hay granulocitosis, ¿no? El propiltiuracilo trae menos granulocitosis, es un poco más seguro en ese sentido. Si se comienza a presentar trastornos de la cuenta de los productos de las células hemáticas, de las células sanguíneas, entonces hay que reconsiderar la situación, ¿no? Y seguir dando tratamiento. También otro efecto adverso es el bocio. Otro efecto adverso puede ser el hipotiroidismo, puede haber también reacciones adversas hipoalérgicas que pueden traer alopecia, se describe mucho eso, trastornos gastrointestinales, y estas son hormonas teratógenas, entonces no se pueden usar en niños. Las contraindicaciones, entonces, trastornos de las células sanguíneas, lactancia y embarazo. Los yoduros, que limitan el transporte a través de la célula folicular, ¿no? Pueden inhibir también un poco la organificación del yodo. Estos yoduros se concentran en la tiroides y trastornan la producción, ¿no? Y endurecen la glándula. Eso es una ventaja, por eso es que se dan estos yoduros antes de la cirugía, ¿no?
una cirugía por hipertiroidismo, antes se puede dar los ioduros, de hecho se da para hacerla más dura, más manejable, ¿no? Menos posibilidad de que haya rotura o problemas durante la tiroidectomía. No tiene muchos efectos adversos, ¿ya? Entonces los ioduros se pueden usar en el hipertiroidismo, ¿ya? Sobre todo se usan para la preparación del paciente para una tiroidectomía. O algunas veces también en crisis hipertiroideas se pueden usar cuando comienzan a aparecer arritmias, entonces se hace uso de propranolol, se comienza a dar los antitiroideos, pero esos van a demorar en actuar. Entonces, antes de que haya un problema, se da propranolol y ioduros. Y acá tenemos los dos ioduros, el iyoduro de potasio y el Lubol, ¿no? Que también es iyoduro de potasio, pero en una concentración compartida con yodo, ¿no? Entonces, estos ioduros, su uso fundamental no es tanto en el manejo crónico, sino en las crisis tirotóxicas y antes de la cirugía. Ese es el uso que se le da básicamente a los. Y finalmente, la radiación de la hormona tiroidea también es una forma de tratar el hipertiroidismo con yodo radioactivo, yodo 131. Se da por vía oral, se tiene que mantener al paciente aislado por un tiempo y, por supuesto, se va a producir progresivamente la destrucción de la glándula, que puede traducirse finalmente en un hipotiroidismo, ¿no? El hipodato sódico es una droga que todavía no está plenamente utilizada y inhibe la transformación de T4 en T3 y también trabaja a nivel de la hormona, ¿no? Inhibe la liberación de la hormona. Entonces, en concreto, en el hipertiroidismo lo que más se usa son las tirogurias, son las drogas antitiroideas propiamente dichas, las tirogurias, que inhiben a la peroxidasa y que son el propiltouracilo y el metilazol. El propiltouracilo tiene algunas ventajas, que además inhibe la conversión periférica de T4 en T3 y además tiene menos efectos adversos de granulocitosis y anemia plástica, entonces allí tiene una ventaja importante. Sobre todo de anemia plástica, ¿no? No tanto de. Cuando se presentan estos trastornos o recuentos de células sanguíneas, hay que suspender el tratamiento, recapitulizar todo lo que se está haciendo, ¿no? El otro acápite del tratamiento del hipertiroidismo es la cirugía, que va de la mano también con el yodo radioactivo, ¿no? Y los ioduros se usan básicamente para las situaciones de crisis tirotoxicósica y en el preoperatorio para hacer una glándula más dura, más disecable y una cirugía más segura con menos sangrado. Los percloratos ya prácticamente no se utilizan por su toxicidad de anemia plástica, ¿no? Muy bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre esta Buenas sección. noches, doctor. Yo tengo una pregunta. Díganme. ¿Por qué en el esquema de tratamiento con metimazol se recomienda que se haga por 2 años? Y bueno, si es que no hay remisión, utilizar, digamos, yodo radioactivo o cirugía, ¿por qué no se recomienda el tratamiento a largo plazo? En el uso de las tiogurias, del Sí, doctor. metimazol. Bueno, porque es una hormona que tiene siempre la amenaza de los trastornos hematológicos, ¿ya? Y no va a resolver el problema finalmente, ¿no? Si el problema persiste, el hipertiroidismo persiste, al final la paciente va a terminar, generalmente termina en yodo radioactivo, ¿no? Y luego en hipotiroidismo. Además, son hormonas bociógenas, son medicamentos bociógenos, entonces